Empiezo haciendo un nudo a 6 centímetros o 6 centímetros y medio. Con la ayuda de un alambre doblado a la mitad, lo ingreso a mi hilo chino para que así poder ingresar las mostacillas, y tengo que ingresar 3. Estas nos van a servir para dar separación a nuestra flor. Empiezo con 6 mostacillas del color que escogí para hacer nuestra primera flor. Una vez ingresadas las 6 flores, giro mi hilo chino en forma de círculo y ingreso en la primera mostacilla el hilo. Jalo, las acomodo bien, el hilo lo paso por en medio, ingreso una mostacilla del color que escogí para que esta mostacilla vaya a ir en medio. La arreglo y en la tercera mostacilla ingreso el alambre que me permite jalar mi hilo chino. El alambre nos sirve para poder cruzar el hilo chino en medio de las mostacillas, porque a veces se pone muy duro y esto me ayuda a que pase suavemente. Luego sigo incorporando 3 mostacillas más, que son las que separan nuestras flores. Aquí ya tengo 6 flores. Y para finalizar también coloqué 3 mostacillas para dar separación. Realizo un nudo. Me aseguro que estén bien cerca de nuestras mostacillas. Me puede ayudar con una aguja de bordar para asegurar mi nudo que esté bien cerca de la mostacilla. En las puntas de mi hilo chino voy a colocar mostacillas, es decir, una de cada lado. Esto es para que las mostacillas no se salgan y también nos ayuden al momento de cerrar nuestra pulsera y así no se escape nuestro hilo. Ahora procedo a cerrar mi pulsera. Tengo un hilo chino de 10 centímetros, lo ingreso por abajo de mis hilos, formo como una especie de V. Ahora se forma como una especie de E, que el hilo de la izquierda va a la derecha y ennudo todo. Aquí lo pueden ver más de cerca. El de la derecha va por abajo, por encima y se jala. Primero se forma, ahora formamos una P, el hilo de la izquierda por encima y por debajo y jalamos. Ahora voy a formar una especie de 4, que es encima, el de la derecha por encima de este hilo y por abajo y jalo. Y así realizo 6 nudos. Una vez terminado mis 6 nudos, corto de ambos lados, procedo con mi encendedor a quemar las puntas de lo que sería el cierre de nuestra pulsera. Las corto y con la ayuda del encendedor presiono.
6 flores con la ayuda de mis dedos. Cierro mi pulsera y listo. Por favor, no olvides de suscribirte. Muchas gracias.